último capítulo del mes de mayo y toca echar la vista atrás para repasar todo el feedback que me habéis enviado, que he recibido en las últimas semanas. Así que vamos al lío. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te saluda un servidor, Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora para darte la bienvenida a Al otro lado del micrófono, un espacio diario lleno de curiosidades, opiniones, eventos, herramientas, consejos, en fin, todo lo que me rodea en torno a la producción y edición de podcast o escucha de podcast también, que me acompañan en mi día a día. Bueno, otro mes más estamos aquí juntos para repasar vuestro feedback y lo digo sinceramente, lo de que estamos aquí juntos, porque para mí este es uno de los capítulos que más me gusta preparar cada mes. Quizás este salga un poquito más corto que el del mes pasado, pero es que el de finales de abril fue brutal, vamos, y de hecho sirvió de inspiración para la newsletter de mediados de este mes de mayo, que trató precisamente sobre ese loop, ¿no? Sobre ese ciclo de darle más visibilidad al propio feedback que recibes en tu podcast, que a su vez provoca más interacciones, que a su vez provoca más comunidad y que a su vez provoca más contenido al que darle más visibilidad para que la rueda comience a girar y al final pues tu podcast tenga más feedback. Desde aquí muchas gracias a Margot por editar esa edición de la newsletter, porque la verdad que estuvo súper acertada y muy consecuente con ese último episodio de feedback del pasado mes de abril. Pero ahora estamos en el de mayo. Bien, vamos a ver el primer comentario recibido durante este mes, que fue en el episodio 1365, el 29º repaso al hilo de recomendaciones de podcast que publiqué el 4 de mayo, en el que, pues fue el primer lunes podcastero del mes y en el que David Marzal, a través de Mastodon, comentaba lo siguiente. Se echaba de menos a No Legal Tech de Wave Mare y Ray Benra. Y efectivamente ese No Legal Tech era uno de los 10 podcasts que repasé en ese pequeño trocito del hilo de recomendaciones de podcast. Y a mí me pasa un poco como a David, que cuando repaso el hilo y me encuentro con podcasts que yo escuchaba hace años y digo, ay, qué pena, ¿no? Que no sigan grabando, o que hayan vuelto pero con otros proyectos y ese proyecto que ya ha desaparecido, que no sigan activo. Bueno, en fin. Galeana me dejó una respuesta en Twitter al episodio siguiente, al 1366, el del día 5 de mayo, que llevaba por título Estrategia, ¿qué hacer cuando tienes episodios en la recámara? Y comentaba lo siguiente. Cuando por vacaciones los podcasts descansan en Galeana y CIA, aprovechamos para grabar más sin tanta prisa. Pues sí, toda la razón. La verdad que en verano, como me pasa a mí, ella habla de vacaciones, pero entiendo que es en verano, yo también preparo alguno que otro para tener en la recámara y que sea un poquito atemporal para, pues esas semanas que tengo más lío y no tengo tiempo para preparar, grabar, etcétera, pues me guardo ahí alguno que otro en esas vacaciones. Y ojo que también sobre este episodio tenemos un audio comentario y aquí, esto podría ser casi un episodio. Creo que me voy a poner los auriculares inalámbricos y me voy a ir a preparar un café porque tenemos un pequeño, entre comillas, audio comentario de la mano de Pasancor. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto sobre esto de qué hacer cuando tienes episodios en la recámara. Adelante. Hola, muy buenos días. Buenos días. Me uno al debate, la conversación que se ha hablado últimamente por aquí y en los programas de Jorge, referentes a grabar con antelación algunos programas, tenerlos ahí en la retaguardia para, en momentos determinados en los cuales, no has grabado contenido y te viene bien ahí, tener en la reserva algún programa para meterlo y te viene muy bien. Esto sí que viene bien para ciertos podcasts, para ciertos contenidos que son atemporales. En aquellos programas, en aquellos podcasts en los que se habla, de historia, por ejemplo, como el de Toñi, en temas pedagógicos, ¿no? Que hables de algo que quieres enseñar a la gente y tal.
de aplicaciones, de herramientas. Dice, bueno, pues voy a grabar un tutorial de cómo se utiliza esta herramienta. Bueno, pues es un programa que en un momento determinado lo puedes dejar ahí descansando, ¿no? Para un momento determinado usarlo. Pero ojo, que claro, en aquellos programas que tú hablas de temas, ya no digamos actuales del día a día de la noticia, porque eso evidentemente es imposible, ¿no? De dejarlos ahí guardados para más tiempo. Pero aunque no sean tan actuales, pues se te pueden desfasar en un momento determinado. Incluso estos que hablo de herramientas, que hablas sobre una herramienta, ¿no? de trabajo, una aplicación, cualquier cosita, tampoco la puedes dejar reservada y mucho tiempo porque esa aplicación mañana se actualiza, saca una nueva función y ya el trabajo que has hecho se te ha ido al traste. Entonces, como no sean temas muy específicos, como he dicho, pues voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues evidentemente, si tú guardas un capítulo hablando de la Segunda Guerra Mundial, no es algo que se vaya a actualizar, ¿no? A no ser que haya un descubrimiento así a priori, ¿no? De justo de lo que estás hablando, que se haga en estos días, ¿no? Y que cambie un poquito la historia, pero es muy difícil. Pero claro, en otros asuntos, incluso referentes a tu propio programa, tu propio podcast, pues te puede fastidiar un poquillo. Yo he tenido un ejemplo recientemente. Ya pronostiqué que en las siguientes semanas iba a tener bastante trabajo, apenas iba a tener tiempo para grabar, y lo que hice es que aproveché una tarde en la cual pues encima estaba solo en casa y grabé pues hasta 4 capítulos para tenerlos ahí en la retaguardia y utilizarlos en las próximas semanas que iba a tener un flujo de trabajo mayor. ¿Qué me ocurrió? Pues nada, hice los 4 capítulos con temas que en principio eran atemporales, pero ocurrió una cosa, claro, en el podcast normalmente pues animo a la gente que se una a mi canal de Telegram en el cual hay información de todo tipo, de noticias, que luego posteriormente pues trato en el programa en sí. Pues eso, animo a la gente que vaya entrando, que tal, que vaya comentando, me haga sugerencias, tal. Pues resulta que, nada, cuando ya tenía grabados estos programas, a los 2 o 3 días de haberlos grabado, todavía ninguno había salido a la luz, no lo había subido, ninguno de estos programas, pues el canal de Telegram me lo cerraron, ¿vale? Por derechos de autor, porque había compartido ahí enlaces de alguna película, alguna serie y tal. Alguien lo denunció y el canal me lo cerraron. ¿Qué ocurre? Que esos programas ya estaban grabados. ¿Qué tuve que hacer? Pues grabar un capítulo, un poquito de, así digámoslo, de emergencia, improvisado, avisando, advirtiendo a mis escuchas que en los siguientes capítulos pues iban a escuchar, iban a comprobar cómo yo pues les animaba a entrar a ese canal que evidentemente ya no podían acceder a él porque no existía. O para ver esta información, entrar a mi canal de Telegram, esta noticia que hemos tratado, que tendréis información más amplificada de la noticia. Pues bien, esta información evidentemente quedaba obsoleta porque el canal me lo habían cerrado. Entonces, tuve que grabar ahí de manera improvisada ese programa para meterlo entre medias, ¿vale? Y avisar a los oyentes que me habían cerrado el canal y por lo tanto los siguientes capítulos que iban a escuchar en próximos días, pues los había grabado antes de que me cerrasen el canal y por lo tanto pues que hiciesen caso omiso a eso de entrar en el canal de Telegram porque me lo habían cerrado. Entonces, bueno, es el riesgo a veces que corres cuando grabas con mucha antelación o con algo de antelación. Fijaros, yo traté temas atemporales a priori, pero evidentemente pues hubo una circunstancia que de alguna manera influyó en el funcionamiento del programa, del podcast, y que, claro, a la hora de luego lanzar esos programas, pues me encontraba con ese problema que más de uno, si no lo avisas, te va a decir, pero ¿cómo que entre en el canal de Telegram si ya está cerrado? No tiene sentido. ¿Por qué me dices que entre en el canal de Telegram si te lo han chapado, ¿no? Te lo han cerrado. Entonces, bueno, pues tuve que lanzar ahí ese programa, un poquito de improvisación tuve que meter para decir que me habían cerrado el canal de Telegram y que no os sorprendiese que en los siguientes capítulos pues siguiese hablando de ese canal que ya era inexistente. Bueno, nada, aquí mi experiencia y comentar eso, que sí que hay podcasts, hay programas en los cuales puedes tener ahí la retaguardia
cierto contenido que puede ser atemporal, pero que incluso ese contenido atemporal en un momento determinado puede cambiar los acontecimientos, puede cambiar el curso y tienes que rectificar o tienes que meter ahí un cambio, ¿vale? Una notificación a tus oyentes avisándoles que bueno, esto fue grabado previamente y por lo tanto pues ha pasado lo que ha pasado. A ver, yo sí podía haber editado los programas y tal, pero claro, esto lo meto en medio de la conversación que tengo y tal, y bueno, sacarlo de ahí, cortar ese trozo y tal, pues es complicado para que el oyente luego no note ese corte que ha habido ahí, en el cual pues invito a la gente a que consulte o que entre en el canal de Telegram. Pues nada, aquí este mini podcast que os mando a todos. Un saludo. Bueno, comentar en primer lugar que el podcast de Pasancor es Pasancor Ediciones Particulares, para nombrarlo como es debido. Y, por cierto, tengo pendiente enviarte una cosita que me escribió para pedirme a ver si podía echarle una mano con la web para su podcast, y me acabo de acordar ahora al escuchar tu audio que no te lo he enviado. Luego, por otro lado, respecto a este problema que comentas, fíjate, además relacionado con esto de montar una web para tu podcast, y esto le pasó también a Sune hace tiempo, cuando cerró Mumbler. Gracias a tener tu propia web, puedes hacer pequeños arreglos sin que eso afecte a lo que te ha pasado a ti, sin que afecte a, oye, meteros en el canal de Telegram. Me explico. Yo en la web, en la web de al otro lado del micrófono.com, y bueno, en casi todas las webs con las que trabajo, tengo un plugin que se llama Pretty Links. Con eso, ¿qué es lo que hace? Es que tú puedes crear una URL que automáticamente vaya dirigida a donde tú quieras. Por ejemplo, yo durante muchos años en este podcast he estado utilizando la URL, la web, jorgemarinieto.com/café, al igual que utilizo ahora la de al otro lado del micrófono.com/café. Ambas direcciones apuntan al Ko-fi. Pero si por lo que sea mañana me cierran el Ko-fi y tengo que cambiar a otra plataforma de mecenazgo, que yo intentaré que esté relacionada con el café, como por ejemplo Buy Me a Coffee, o si abro un Patreon, pues le pondré, no sé, la cafetería de al otro lado para que esté relacionado con ese café, porque yo en esas URLs que tengo ahí diseñadas o redirigidas en la web, las puedo mover para que apunten a otro sitio. Si me hubiera pasado algo como lo que te ha pasado a ti o lo que le pasó a Sune, por ejemplo, porque le avisamos hace años que pusiera en su web, no me acuerdo cómo es, no sé si es quiero ser podcaster.com/premium o algo así, de tal forma que si te pasa lo que sea, tú cambias la redirección en la web de tu podcast y da igual lo que hayas dicho en tu podcast, porque siempre va a apuntar a la dirección donde tú le digas. Por ejemplo, en tu caso, si hubieras creado una que fuera pasancor.com o pasancor.es/Telegram, aunque te tiren en el canal antiguo de Telegram, tú puedes redirigir al nuevo y automáticamente la gente va a entrar en la dirección que tú le has dado, que es pasancor.com o /es/Telegram. Entonces, estos son truquillos, pero claro, para esto necesitas una página web o un dominio con el que poder hacer estas travesuras o estos apaños para que si te pasa algo y tienes que migrarte a otro sitio, pues todo el histórico de podcast donde tú has mandado a la gente a una dirección se dirija automáticamente a una nueva dirección sin que nadie note nada. Pero bueno, esto ya son truquillos de la vieja guardia que, como nos ha pasado esto a más de uno en alguna vez, pues ya lo sabemos. Y pues mira, en este caso podrías haber utilizado esas redirecciones y nadie hubiera notado nada. Bueno, hubieran notado que en el nuevo canal de Telegram al que hubieran accedido habría mucha menos gente que en el anterior. Esa es la única diferencia, porque realmente es un canal nuevo, ¿no? Pero bueno, oye, muchas gracias, Pasancor, por tu audio. Y hablando ya del tema del propio contenido del audio, de lo de prepararse contenidos previamente, yo lo que hago es prepararme unos poquitos, no muchos, pero sí que a lo mejor me preparo 5, 10, 15 capítulos durante el verano para tenerlos sueltos durante todo el año. Y bueno, cuando me ocurre algo así grave o algo que me va a pasar pues un poco como te pasaba a ti, ¿no? Tienes más trabajo, pues bueno, tengo ahí un par de ellos guardados en la recámara, pero no me hago todos los de la semana, porque
Me ha pasado incluso que a principio de temporada yo lo que hago es prepararlos en bloques de 5, los preparo la semana anterior para dejarlos todos programados, y aun con solamente una semana de antelación ya alguna vez he tenido que mover fichas ahí porque me ha surgido algo importante y algo... Pero bueno, esto al final depende mucho del tema de tu podcast, del ritmo de tu producción, de tu flujo de trabajo. Al final cada podcast es un mundo, cada creador es un mundo y bueno, pues... Pero bueno, está guay este pequeño audio comentario / debate que ha ido surgiendo a raíz del capítulo sobre preparar episodios previos, que precisamente comenzó Bumpy, que luego también tendremos un audio sobre él. Pero bueno, capítulo 1368, el del jueves 7 de mayo, que lleva por título Retención en YouTube, analizando mi podcast con ChatGPT. Esto viene a raíz de un pequeño estudio que ha estado preparando Leo para el Galicia Podcast Summit y que yo utilicé para analizar el canal de YouTube asociado a este podcast. Y el usuario @melcaniano del podcast Historias de Melk a través de Twitter me decía: no me fijo demasiado en las estadísticas de YouTube porque supongo que mucha gente, al ver que es una imagen estática, abandona al minuto 1. Bueno, a ver, aquí... a mí también me ocurre algo parecido, no quizás en el minuto 1, pero sí a lo mejor en ese 10% inicial de cada vídeo, de cada episodio. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que YouTube es una plataforma de vídeo. Y aunque nosotros ahí ofrezcamos nuestros capítulos, creo que lo que no estamos ofreciendo es vídeo, a menos que sea un vídeo podcast, ¿no? Pero bueno, por otro lado, ¿quién te dice que no te está pasando esto mismo en las plataformas de audio? O en tu web, o en las visitas de tu web, me refiero. Aquí... lo importante no es obsesionarse con ese % de gente que te abandona, sino seguir trabajando un poquito pues esos primeros segundos o primeros minutos iniciales de cada capítulo para que la gente se quede y descubran lo que puedes ofrecerles si consumen todo el contenido o más parte del contenido. Además de cuidar titulares, cuidar descripciones, cuidar todo para que no solamente te encuentren, sino que además se queden, ¿no? Pero bueno, que ojo, que yo lo veo normal porque ya digo que el público de YouTube en su gran mayoría no es que sea oyente de podcast, sino que son consumidores de vídeo, más concretamente de vídeo de la plataforma YouTube, porque al final se crean muchas comunidades en torno a los creadores de vídeo de YouTube y no tiene nada que ver alguien que centre su contenido en TikTok a que lo haga en YouTube, pese a que comparten tipos de formato, ¿no? Hay gente que el algoritmo lo tiene muy trabajado en TikTok y por mucho que se pase a YouTube, pues conseguir ese algoritmo no le funciona igual y los vídeos no le funcionan igual, o a lo mejor en Instagram, pues con esto pasa algo parecido, no tan idéntico, porque los vídeos de corta duración son casi todos similares, lo único que les diferencia es el algoritmo, y en nuestro caso sí que es algo muy diferente. Los podcasts son los podcasts de audio de mucha duración, en comparación de los vídeos, y ya hablo de vídeos de media duración, ojo, no de los reels y estas cosas rápidas, pero los vídeos de media duración a lo mejor te duran 10, 15, 20 minutos, media hora, y un podcast pues de media hora normalmente no baja. Los hay cortitos como el mío, pero lo raro, o sea, lo habitual es que duren más de media hora, más de una hora, o 2 horas, 3 horas, 4 horas, en fin, algo que sería impensable en cualquier otro tipo de contenido. Es que ni las películas duran tanto. Pero bueno, vamos al siguiente comentario, que fue de David Bernat, que me respondió al episodio 1369, titulado Opinión, podcast y pensamiento crítico, escuchar para profundizar, que publiqué el pasado viernes 8 de mayo y dejaba el siguiente tuit. Terminamos la semana con EOB y su episodio de opinión. Yo te digo, Jorge, que para profundizar en un tema, si puedo escuchar podcast o charlas sobre él, me ayuda muchísimo más que simplemente leer sobre ese tema. Si es que yo creo que aunque solamente sea porque hay personas detrás de ese contenido, que aunque se hayan leído lo mismo que quieres leerte tú, pero tú estás escuchando a esas personas hablando sobre el tema, que ya digo que aunque te vayan a trasladar el mismo conocimiento que tú puedes aprender leyendo libros, hacerlo a través de su experiencia, con algún que otro matiz, con sus aportaciones, con su manera de expresarse, con eso va a hacer que tú digieras mejor ese contenido, aunque sea el mismo. Pero si una persona te lo presenta bien, si lo habla de una manera, si lo comparte con otras porque están haciendo una conversación, bueno,
y no solamente que lo proceses mejor, sino que incluso seas capaz de memorizarlo mejor. Al igual que pasaba, y esto seguro porque David y yo creo que somos de la misma quinta, al igual que nos pasaba en el colegio cuando éramos pequeños o en el instituto, que cuando te tocaba un profesor que explicaba las cosas bien y que lo hacía de una manera agradable, amena, seguro que le prestabas más atención y al final el conocimiento que te presentaba ese profesor te entraba de otra forma y lo memorizabas mejor, o al menos lo asimilabas de otra manera. No te voy a decir que lo memorizases, pero lo asimilabas de otra manera distinta. Pues con los podcasts pasa lo mismo. No es lo mismo que te leas un libro a que alguien te lo explique en un podcast. Lo que pasa que, claro, también tienes que saber qué podcast escuchas, al igual que tienes que saber qué libros lees. Pero bueno. Aguel también me respondió a ese episodio y tuvimos ahí un mini debate en el canal de Telegram, un pequeño partido de tenis ahí, respuesta va, respuesta viene, que decía: estoy de acuerdo contigo, pero mucho me tiene que interesar un podcast con episodios de más de 2 horas de media para que me suscriba. Y sin embargo, los de 15 minutos siempre parten con ventaja. Prefiero escuchar más variedad aunque no profundicen tanto. Y si un podcast corto, entre comillas, publica un episodio más largo de lo habitual, me genera rechazo y es bastante probable que no lo escuche. Eso también me pasa con las series de televisión que cambian la duración de una temporada a otra. Lo siento como una traición a su esencia. Y aquí yo le respondía que si, por ejemplo, diera con un podcast que trate un libro, una serie, una película o algo en lo que ella está súper enganchada, seguramente no le importaría colar un episodio de 2 horas de ese podcast donde hacen un especial porque sabe que le gusta. Otra cosa es que ese capítulo de 2 horas fuera de un podcast que no conociera. Y ella me decía que sí, que totalmente de acuerdo, pero que probablemente no se suscribiría a ese podcast. Y yo le volví a contestar que bueno, que a mí ese tipo de cambios de duración en un podcast que me gusta, a mí si es algún tipo de especial o un capítulo, algo colocado, no sé, por Navidad o por vacaciones, o en mi caso, por ejemplo, yo que hago entrevistas o debates a modo de capítulo especial, a mí no me importa conceder esa excepción y darle una oportunidad. Y ella, ya para terminar esta conversación que estoy repasando, decía que a veces concedía también esa excepción, pero como un emperador romano, decidiendo si el gladiador vive o muere. Mis episodios de entrevistas pre-Pod Nights, por ejemplo, siempre los escucha porque le interesan mucho. Pues desde aquí, Aguel, muchísimas gracias por este debatillo y por escuchar esos capítulos especiales que a mí me gusta colar de vez en cuando. Vamos al capítulo 1371 del 12 de mayo, miércoles, en el que os ofrecí una nueva edición del Glosario Podcastero, en este caso dedicado a la letra N de nicho. Y en el episodio hablaba de por qué intentar gustar a todos es un error. Kitsune me dejó un pequeño comentario en Blue Sky que decía: muy buen programa. Además, estos días andaba yo un poco de bajón moral y me ha venido bien para recordar mi porqué. Parece mentira que haya cometido ese error de principiante, pero a veces se nos olvida, al estar rodeados de influencers con un megáfono en la mano, que no un micro, tú me entiendes. Pues sí, Kitsune, toda la razón. Al final el podcast normalmente es más un contenido de nicho que algo más generalista, que algo que busca más números masivos y viralidad, y el podcast al final es muy contrario a la viralidad, pese a que podemos intentar ser virales con esos cortes y tal, pero al final esos cortes no nos dan ese contexto, esa profundidad que sí que nos dan los podcasts. Pero bueno, gracias por tu comentario. Luis, a través de Telegram, respondía a este mismo episodio con el mensaje: me ha encantado la expresión de entrevistas a personas que tienen algo que contar. Pues sí, es la típica, es que eso es el clásico de los podcasts de entrevistas. Episodio del 18 de mayo, el día siguiente, el 1375, que... no, al día siguiente no, el episodio siguiente, porque este fue un lunes podcastero, que llevaba por título Space y Fortuna, negocios, podcast y estrategia desde Andorra, que recibió un comentario en iVoox que llegaba por parte de Vicente Ortiz, que decía: ninguna simpatía con estos muchachos tan solidarios, charlatanes del siglo XXI. Pues sí, la verdad que, a ver, simpatía no es que me despierten, tampoco, a ver, es que tengo ahí un cierto debate ético con este podcast, porque sí que me gustan los casos que traen, las cosas que cuentan, pero cuando empiezan a hablar de sus opiniones, de sus ideales, de sus chanchullos con todo el tema impuestos,
Si se quitaran esa parte me gustaría más. Pero es que es gran parte de su contenido es precisamente eso. Que oye, que es totalmente respetable, ¿no? Pero cada vez que se lían la manta a la cabeza a decir, en mi opinión, sandeces sobre, bueno, pues todo el tema de impuestos, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer el Estado, o cómo evadir esos impuestos, pero al final, pues son hombres o chavales que tienen mucho dinero y que además pues lo quieren mantener, y bueno, esto me daría para un capítulo, pero en parte te entiendo. No, tampoco me despierta mucha simpatía, pero reconozco que los escucho por los casos que cuentan y las historias que traen, y bueno, de algo se puede aprender de ellos, pero quizás todo el tema fiscal, bueno. En el episodio dedicado a Prodigioso Volcán y a ese estudio quinto estado sobre el audio y la voz digital, el 1378, que publiqué el 21 de mayo, este generó una pequeña conversación en Mastodon en la que podíamos leer a Otto Smilinsky, que decía: acabas de decir que no soy gente, podcast en YouTube tendría que haber muerto y renacido, y como no creo en la reencarnación, la verdad que es un poco... ¿cómo decir? Un poco inquietante este mensaje, pero bueno, yo le contestaba que había flipado con los datos del estudio porque más del 50% de los oyentes en España los consume a través de YouTube, los podcasts, y que decía, vale, que es en 2025, pero que ojo, que hablaban de un 10% a través de Google Podcast, en fin. Y Otto respondía que, wow, que tiene grandes números, YouTube, imagino. Yo sinceramente escucho porque me concentro en cada palabra. Es una conversación sin que yo responda. La imagen me entretiene. No me preguntes por qué, pero es así. Pues sí, totalmente. Al final no es que te entretenga. Ojo, a mí no es que me entretenga, sino que a mí me distrae. Y al final me fijo más en las imágenes que en la conversación, y entonces no me caso con el vídeo podcast. Alguna vez lo miro así de reojillo, si están hablando de algo visual, pero normalmente si lo veo a través de YouTube, que no lo veo realmente, porque lo tengo en una pestaña puesta de fondo, no porque lo esté viendo. Y Lince se unía en la conversación diciendo: tened en cuenta que las nuevas generaciones se ponen de fondo series mientras hacen otras cosas. Flipé cuando me enteré. Bueno, a ver, yo esto también lo hacía con la televisión cuando era joven y veía la televisión, pero bueno, o incluso para ir a dormir y dormirse, lo de ver las series. A mí no se me ocurriría, si estoy por una serie, me pongo a verla y no hago nada más, ni mirar el móvil. Bueno, al final es que son situaciones distintas. Lo de las nuevas generaciones, pues yo lo entiendo también. Yo la tele la tenía de fondo, incluso series. Hay veces que estaba jugando a videojuegos y tenía series puestas de fondo. Al igual que ahora algunos podcasts sí que me los pongo de fondo si estoy haciendo algún tipo de trabajo mecánico. Entonces, pero claro, volvemos a lo mismo. Si a mí me preguntan dónde los veo, decir que en YouTube es que es un poco relativo porque los tengo puesto de fondo y bueno, los estoy reproduciendo en YouTube como los podría estar reproduciendo en Pocket Cast o en Spotify. Pero bueno, gracias a ambos por vuestros comentarios. Vamos al capítulo 1379, el del viernes 22 de mayo, que llevaba por título Opinión, : diseñar tu podcast pensando en los oyentes y no en tu ego. Marta, en Twitter, @inversora30, me dejaba un comentario que decía: me pasa eso, yo creo. Hago lo que yo, como creadora y como inversora, en mi caso mi podcast es de inversión, que por cierto ya me he suscrito, quiero aprender y extrapolo que el resto está en el mismo punto que yo. Y la he respondido, ayer mismo la respondí porque he visto que no la había respondido, que bueno, que a lo mejor es un podcast que se dedica a aprender mientras graba cada episodio, y que hay podcasts y oyentes de podcast que buscan eso, que a lo mejor tú no dominas un tema a la perfección, no te dedicas a exponer sobre ese tema, sino lo que haces es ir aprendiendo episodio a episodio y la gente quiere acompañarte en ese proceso de aprendizaje. A mí esos podcasts me gustan mucho. Hay veces que, bueno, pues gente que pues trae invitados o va investigando sobre un tema y va creciendo en torno al conocimiento de dicho tema, y a mí me gusta ir acompañándolos. Y es curioso, escuchando uno de los primeros episodios de cualquiera de esos podcasts y luego varios episodios más adelante, cómo ves que esa persona se va formando. No sé, es otro tipo de podcast, al igual que te comentaba por Twitter. Bueno, un saludo, Marta. Aguer se sumaba a la conversación a través de Telegram con el siguiente mensaje:
a este mismo episodio. Me acordé de los carteles de los baños del perro andaluz. Vale, es que digo que está hablando de baños. En este episodio, que surgió a raíz de una publicación en LinkedIn que precisamente comenzaba, digamos, la trama sobre que una persona que había visto los carteles de unos baños y que no sabía distinguir los de hombres y los de mujeres porque no había tenido en cuenta, el diseñador de dichos carteles no había tenido en cuenta que quién iba a ver esos carteles, ¿no? Personas humanas, pero bueno, en fin. Aguel decía que me acordé de los carteles de los baños del perro andaluz y esto juraría que fue la tercera sede oficial de La Esponda en Madrid, en un bar del centro de Madrid, que también eran indescifrables. Hashtag arqueología podcastera. Mira, a lo mejor me preparo un futuro episodio sobre los bares que hemos clausurado ya con La Esponda en Madrid, porque van unos cuantos bares, salas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el capítulo de este mismo miércoles de esta semana, el que dediqué a las ondas de audio, el de la letra O del glosario podcastero, recibí un audio comentario del señor Bumpy que vamos a escuchar a continuación. Y mientras voy recopilando los datos del capítulo, que no sé qué número era, la verdad. A ver, lo digo en serio. Yo sí, soy de los que escuchan al otro lado del micrófono por las mañanas mientras estoy desayunando. Hoy no, porque casualmente he estado en el hospital. Y ha sido ahora cuando haciendo mis cosillas, pues escuchaba este episodio que habla sobre las ondas sonoras. Yo soy de los que edito y paso mucho más tiempo y disfruto mucho más la edición que la propia grabación en sí. Pero este aquí, ¿cuál es el colmo de un camarero que no bebe alcohol? Pues ¿cuál es el colmo de un podcaster? Que tenga una pérdida de audición, que ciertas frecuencias, como son por ejemplo el pitido de los relojes Casio, el sonido de los pájaros, es un problema ese microondas cuando hace el clean, la vitrocerámica que tiene ese pitido, yo no lo escucho. Nada, absolutamente nada. De hecho, los grillos que yo pongo como efecto sonoro en ciertos episodios, no los escucho, no los percibo, pero los tengo que ver en esa banda sonora. ¿Qué ocurre? Que esto me creó cierto problema a la hora de editar, porque había gente de mi entorno que me decían: Bumpy, los pájaros se escuchan demasiado artificialmente, porque metía pájaros en conversaciones donde a lo mejor yo estaba en el campo, se escuchaban dos tipos de pájaros diferentes y uno de ellos pues evidentemente era muy artificial, con lo cual pues yo los metía a posta pensando de darle contexto a la conversación, que estábamos en un merendero, y resulta que me cargué ese audio. Ya me he acostumbrado a ver esas ondas sonoras en GarageBand, que es la aplicación que yo uso, y de hecho me sirve para cortar, porque yo soy de los que edito con la vista en lugar de con el oído. Luego, pues evidentemente hay veces que cometo creo que estoy cometiendo el error de nivelar audio, porque parece que ese contertulio que está al otro lado, su pista que me ha dado por separado, suena demasiado baja y la mía parece que suena demasiado alta. Y cometo muchos errores. Es otra de las... por culpa de o gracias a, meto una musiquilla de fondo, muy muy de fondo, que al principio sonaba demasiado alta, que yo pensé que estaba bien, que no interrumpía la conversación, pero sí que es verdad que es un error si la música está demasiado alta, porque no te centras en la conversación, y eso también tardé en entenderlo. Pongo una musiquilla muy como hilo musical muy de fondo, que es lo que evita, por ejemplo, en un micrófono con tanta ganancia como es este, por ejemplo, pues que ahora de fondo, que me he callado un poco, suene pues un ventilador de USB que me está refrescando un poquito la cara a unos 28 grados que tengo el estudio a las 12:01 aquí en Huelva. Ya ha empezado a petar la calor. Y con esto, queridos amigos, devolvemos la conexión a los estudios centrales de Al Otro Lado del Micrófono. Que alguien le corte la internet, por favor, este tío. Bueno, antes de nada, gracias por tu audio, Bumpy. A ver, yo creo que ahí tienes un problema. Bueno, ya lo has dicho tú, que no escuchas algunas frecuencias, pero el problema está que muchas veces editando los podcasts escuchamos, o mejor dicho, vemos cosas que realmente los oyentes no van a escuchar nunca. Y esto ya no va de que, bueno, es que me escuchan en el metro, me escuchan con unos auriculares malos. No, es que nosotros vemos cosas
que son tan insignificantes en el plano auditivo que nos obsesionamos y decimos, no, esto, al contrario de lo que te pasa a ti, que esos pájaros se escuchaban demasiado porque te las habías dejado y no los escuchabas, pero hay veces que, voy a corregir eso, voy a hacer no sé qué, Yo me obsesiono, sobre todo cuando es para algún cliente, me obsesiono algunas veces en quitar muletillas o en corregir palabras o quitar cositas, y cuando a veces se lo he escrito a algún cliente me dicen, pues no, yo no me estoy enterando de nada, Jorge, no sé lo que me dices, y le paso trocitos del antes y el después, mira, fíjate aquí, pues no noto nada, no sé qué dice Jorge, yo me fío de ti y si lo dices tú, pues bien hecho está, porque claro, no es lo mismo ver en una pantalla esas ondas que nos creemos que realmente resaltan mucho más de lo que lo van a hacer realmente en el formato auditivo. Pero bueno, creo que no me dejo nada, creo que no me dejo ningún comentario, ni ningún audio, ni nada. Si es así, pues pedir disculpas a la persona que me lo haya enviado porque no se me ha pasado. Pero bueno, me dejo el hecho de daros las gracias a todos y todas, y sobre todo a aquellas personas, a todos los que habéis dejado comentarios, y sobre todo a aquellas personas que compartís diariamente todos mis capítulos, como son los compis de Fivecast, Galeana o David Bernat. Los que estáis ahí al otro lado del micrófono, lo compartáis o no, pues súper agradecido. Los que estáis suscritos y las que estáis suscritas al Coffee, a los que veo en Podnight Madrid o los que coincido en algún podcast o en algún evento, de verdad, muchas gracias por seguir haciendo que el podcasting crezca y por seguir haciendo podcast en general. Como es habitual, en las notas del episodio vais a poder encontrar un enlace a la web del proyecto donde tenéis todo lo relacionado con los capítulos anteriores que he repasado en este episodio, por si queréis dejar vuestros comentarios, y ya lo repasaré el mes que viene. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast, que al menos yo voy a tener, sobre todo podcast en directo, porque el sábado tenemos Podnight Madrid. Y recordad también que mañana, sábado por la mañana, publicaré la encuesta de cada semana para que votéis allí cuáles han sido vuestros episodios favoritos de este ciclo, y que de esa forma pues me ayudéis a configurar una mejor parrilla de contenidos de cara a la próxima semana. Lo que decía, disfrutar del fin de semana porque yo lo voy a hacer seguro. Así que desde aquí solamente puedo desearos feliz fin de semana. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.